buenas noches a los compañeros de la mesa. Bienvenidos. Este es un curso que hoy le toca ser el anfitrión de esta actividad académica. Yo solo quisiera decir que esto es cine costarricense, ¿verdad? Este es un curso de apreciación de cine, esto es cine costarricense. Carlos Fer es un director connotado de muchas batallas en el cine, fue director de Canal 15, fue director del Centro Costarricense de Cinematografía, hizo una película, un documental sobre el alcoholismo que se llamó La cultura del guaro, que fue muy famoso, y hoy sigue colaborando. Él ha hecho muchísimas películas y es un referente del cine costarricense. Entonces, en ese sentido, creo que no solo la figura de Rodrigo Facio, sino de quien hizo el documental, también es importante. Yo nada más quería apuntar eso y que ustedes, lo que hemos venido conversando en el curso, de que tenemos que ver más cine costarricense. Muchas gracias. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces le voy a dar la palabra a don Alex Solís. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro de este excelentísimo señor, don Rodrigo Facio. Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes, distinguidos profesores, profesoras, don Alex, don Bernal, don Bernardo. Muchísimas gracias por recibirnos esta tarde para la celebración o conmemoración de un personaje tan importante como Rodrigo Facio. Hemos visto un documental de aproximadamente 1 hora. Creo que después de ese documental tan elocuente, tan completo en ideas, en la vida de Rodrigo Facio, sería poco lo que uno puede agregar desde este espacio. Sin embargo, quisiera yo poner en valor algunas de las cosas que ya hemos visto aquí y otras que se tratan de manera muy directa. Para ello quisiera de entrada referirme rápidamente a 2 o 3 ideas que son fundamentales para la comprensión plena de Rodrigo Facio. Primero, lo que ya hemos dicho aquí, estamos celebrando 100 años del nacimiento de Rodrigo Facio. Él nació en 1917 y la Universidad de Costa Rica tenía necesariamente que celebrar a este personaje que tanto hizo por esta universidad, por nuestra universidad de la cual somos parte, pero también por Costa Rica. Yo lo admiro mucho a ese personaje y para mí no hay nadie en la historia de este país comparable a Rodrigo Facio, ni siquiera los expresidentes de la República, sin faltarle respeto a nadie. En segundo lugar, yo quiero llamar la atención a este auditorio, principalmente integrado por juventud, sobre la capacidad de Rodrigo Facio, siendo una persona muy joven. Murió a los 44 años. Y Rodrigo Facio hizo de todo en 44 años. Rodrigo Facio jamás habría dicho que Costa Rica es ingobernable, como lo hacen nuestros presidentes en la actualidad. Rodrigo Facio habría estudiado y diagnosticado el país y propuesto soluciones para resolver los problemas de Costa Rica. Fue abogado, como estudiante colegial, fundó la primera asociación de estudiantes del Liceo de Costa Rica. Como estudiante de Derecho, fundó la primera asociación de estudiantes de la Facultad de Derecho. Fue el primer representante de la Facultad de Derecho
ante el Colegio de Abogados, apenas siendo un colegial. A los 23 años, como lo vimos en el documental, Rodrigo Facio fue cofundador de uno de los grupos de estudios, quizás el más importante de nuestra historia patria. Me refiero al Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, con apenas 23 años. Era un muchacho y se codeaba con la clase intelectual, con lo mejor de la clase intelectual y política de aquel momento. Fue cofundador de la revista Surco, la revista que recogía los artículos que escribían los miembros del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales. Eso ocurrió en 1940, él con 23 años. A los 24 años se gradúa de abogado y escribe una tesis que casi nada tiene que ver con derecho, sino más bien con economía, y se titula Estudios sobre Economía Costarricense. A los 25 años lo nombran profesor de economía. A los 29 años lo nombran secretario de la Universidad de Costa Rica. A los 30 años es decano de la Facultad de Economía. Es un muchacho joven, un joven apenas entrando a madurez. Y vean ustedes lo que había hecho para ese entonces. En 1949 se integra la Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente es el órgano al cual le corresponde redactar la Constitución. Él con apenas 32 años es miembro de la Asamblea Constituyente, pero eso no es lo más relevante. Es que con 32 años se constituye en la figura más importante de ese grupo de 45 constituyentes. No hay historiador, no hay analista de esa Asamblea Constituyente en 1949 que no coincida en que él fue el ideólogo, el estratega, el gran negociador de ese grupo humano que produce la Constitución que nos rige hasta los tiempos actuales. Solo tiene 32 años. A los 35 lo nombran por primera vez en 1952 rector de la Universidad de Costa Rica, luego lo reeligen 2 veces. Como vimos ahí, renunció y en 1961 murió, habiendo sido abogado, economista, historiador, poeta, político, formador de grupos. Él es un ejemplo para nosotros, tiene que ser un ejemplo de que cuando se quiere se puede. Por eso es que él es tan grande, porque no se quedó en el mundo de las palabras o en el mundo de los diagnósticos. Fue un hombre de acción, convirtió los diagnósticos en cosas concretas. Y aquí este documental nos habla de buscar a Rodrigo Facio. Ese es el Rodrigo Facio que andamos buscando y que por lo menos en lo personal, cuando yo le hablo a la juventud, quiero que encontremos. Yo no lo conocí. Me parece a mí que todas las personas que hablaron en ese documental sí tuvieron el privilegio de conocerlo. Yo nací en 1959 y él muere en 1961, de manera que yo he conocido a Rodrigo Facio por medio de sus libros y por medio de lo que he escuchado de personas que tuvieron la dicha de compartir con él. Busquemos a Rodrigo Facio, pero para que nos sirva de algo, no solamente como un relato histórico. ¿Y en qué sentido debemos reafirmarnos con Rodrigo Facio? En tiempos cuando desde el plano económico nos agobia el libre mercado, el consumismo, el materialismo, desde su perspectiva de humanista. ¿Y qué significa ser humanista? En palabras de Rodrigo Facio, entender que en este mundo lo más importante, como él lo decía, son las personas de alma, carne y hueso, sin distingo de ninguna naturaleza. Estas son palabras de Rodrigo Facio. Y entonces, como Rodrigo Facio comprendía
que la persona humana, él por cuestiones de lenguaje de género hablaba de hombre, estoy seguro que en los tiempos actuales hablaría de persona. Como Rodrigo Facio coloca al ser humano como principio y fin de todo, y él, como estaba en la universidad, decía que la persona estaba por encima de piedras y muros. ¿Cuáles piedras y cuáles muros? Las que estaban colocando en ese proceso de construcción de la universidad. Pero que también la persona humana estaba por encima de las ideologías. ¿Cuáles? El liberalismo rampante de tipo económico que imperaba en ese momento, o el marxismo, o credos religiosos. Para terminar diciendo que entonces, desde el plano universitario, lo más importante era el estudiante. ¿Cuál estudiante? Cualquier estudiante que tuviera la capacidad, la vocación y la disciplina de estudiar, porque él decía que ningún costarricense, que ningún joven en nuestro país podía quedarse sin estudio, por ejemplo, por razones económicas. Que la universidad tenía que ir a buscar a los buenos estudiantes, estuviesen donde, en cualquier parte del país. Entendía desde esa visión humanista que la universidad entonces no solamente tenía que colocar al estudiante como el centro de toda la acción universitaria, sino que también la universidad tenía que cumplir una misión de responsabilidad social con la sociedad. Porque si la universidad recibía un presupuesto público, porque si en la universidad estaba lo mejor del pensamiento costarricense, desde esa capacidad de pensar, luego la universidad tenía que devolverle en términos de extensión social y otro tipo de programas a la sociedad todo lo que fuese necesario para que el país pudiera vivir con un gran bienestar general, de conformidad con lo que él luchó porque quedara en la Constitución Política, ese artículo 50 de la Constitución que dice que el Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país. Desde esa perspectiva humanista, luego, cuando construye su idea de Estado, de nuevo nos va a decir que en un Estado las personas no viven para servirle al Estado, sí que no, sino más bien que el Estado existe para servirle a las personas. Y en esta globalidad de pensamiento humanista, él redondea diciendo lo siguiente, que siempre para evaluar y juzgar las instituciones públicas, cualquier institución pública, incluyendo la universidad, siempre habría que hacerlo desde el punto de vista de lo que perjudicaba o favorecía al ser humano, porque el ser humano es el centro. Pero aquí hay algo que advertir de extraordinaria importancia. Cuando él dice que el ser humano es lo más importante, no se trata de una visión antropocéntrica del individuo, de la persona. No se trata de una visión egoísta o materialista o individualista de las personas. Él dice que el ser humano es lo más importante, pero entiende, como abogado, como filósofo, como preocupado por los temas sociales, que el ser humano, que los individuos, que las personas, que las mujeres y los hombres de alma y carne y hueso conviven con otras personas de alma, carne y hueso. Es decir, que somos animales sociales en el lenguaje aristotélico. Y que en tanto somos miembros de un grupo social, eso nos genera responsabilidades con las otras, con los otros, con la sociedad y con el Estado. Y esto es muy importante rescatarlo en los tiempos actuales por ese individualismo con el que estamos viviendo. Como ciudadanos tenemos deudas con nosotros mismos, producto de los derechos que nos brinda la Constitución, en el sentido de que la soberanía reside en el pueblo y en el sentido de que como ciudadanos tenemos el derecho de autodeterminarnos. Pero también, desde un punto de vista social, la democracia, esa que se define en el artículo 50 de la Constitución Política,
nos demanda responsabilidades con nosotros, pero también le demanda responsabilidades al Estado más allá del simple hecho de garantizar los derechos individuales. ¿Cómo? Cuando el Estado interviene dando educación, no solamente define a veces, por lo menos a nivel de secundaria y primaria, los programas, sino que construye el edificio donde se van a dar las clases y también contrata a los maestros. ¿De qué otra manera interviene el Estado? Por ejemplo, en materia de salud. Construye hospitales, contrata los profesionales de medicina, mujeres, hombres, en el plano de la enfermería, en el plano del ejercicio directo de la medicina. Y da las medicinas también. Y el Estado da techo, y el Estado protege lo verde, entendiéndose que, dados ciertos niveles de pobreza, hay enormes sectores de población que si no reciben alguna orientación en términos de planificación o alguna ayuda directa por parte del Estado, no podrían salir adelante. Entonces ahí nace un compromiso del Estado en el sentido de garantizarle ciertos mínimos materiales necesarios a las personas para que puedan desplegar de una manera plena todas sus capacidades, todo su derecho, y de que de esta manera se pueda vivir en dignidad. Rodrigo Facio, desde la Asamblea Constituyente, va a defender estas tesis, va a defender la autonomía universitaria. Gracias a Rodrigo Facio se constitucionaliza el presupuesto y los principios presupuestarios. Gracias a Rodrigo Facio se crea la Contraloría General de la República. Gracias a Rodrigo Facio, siempre la actuación es con otros, pero hay líderes. Se crea el Servicio Civil. Antes de 1949, cada vez que se cambiaba de gobierno en Costa Rica, había una enorme mayoría de empleados públicos que iban para la calle. ¿Y quiénes se quedaban? Los que habían contribuido económicamente, habían trabajado por el candidato a presidente ganador. Fue un luchador por las garantías sociales que se conservaron y se ampliaron en la Constitución política. Y como constituyente, para redondear esto, quiero contar 2 o 3 anécdotas que describen muy bien a este personaje. En algún momento, reitero, siendo él miembro de la Asamblea Constituyente, se planteó una moción para impedirle a los alemanes que habían perdido sus propiedades por intervenciones abusivas de nuestro Estado, se les había confiscado sus propiedades, italianos y fascistas y italianos, etc. Y recuerden que eso se produce como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se les confisca, reitero, la propiedad a algunos alemanes y italianos, pero ya estamos en 1949, ya había pasado la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial desde 1945, y entonces estos alemanes e italianos estaban reclamando en los tribunales de justicia que se les devolviera su propiedad. Usted sería tan amable. Y desde los sectores más conservadores de la Asamblea Constituyente, gracias, se planteó una moción que impedía a los alemanes y a los italianos reclamar en los estados judiciales esa propiedad. Y Rodrigo Facio estuvo a favor de esa barbaridad. Pero vean ustedes la grandeza de un hombre. Apenas tiene 32 años. Y también la humildad. Cuenta Rodrigo Facio en uno de los discursos, casi literalmente dice que tan pronto se retiró para su casa, después de la sesión de la Asamblea Constituyente, comenzó a reparar, comenzó a pensar en el gravísimo error que estaban cometiendo contra un sector de la población nacional y que durmió muy mal, se desveló de la injusticia que habían aprobado, y entonces al día siguiente viene y promueve una moción para que se revoque el acuerdo del día anterior.
y le habla con estos tonos, con este tono y con este sentido de justicia, de igualdad y solidaridad hacia ese sector de la población y logra que la Asamblea Constituyente corrija. Esto habla muy bien del ser humano Rodrigo Facio, reconociendo un error con apenas 32 años. Hay otra anécdota de esta magnitud que habla también y expresa y grafica el humanismo de Rodrigo Facio y tiene que ver con la ocasión cuando se discute de si Costa Rica va a ser un estado confesional o un estado laico. Esa fue una discusión muy fuerte, muy apasionada, como es lógico deducirlo en la Asamblea Constituyente. Y a raíz de esa discusión, una asociación de defensa nacional de los principios cristianos mandó una carta a la Asamblea Constituyente muy fuerte, muy agresiva en adjetivos, acusando a los constituyentes ante la posibilidad de que el Estado fuese laico. Y eso enojó mucho a los miembros de la Asamblea Constituyente. Y también se generó un movimiento dentro de la Asamblea Constituyente para que no se le contestara a ese grupo de costarricenses la carta. Y ahí de nuevo emerge ese Rodrigo Facio grande a pesar de su juventud. Y le hace un llamado a la cordura al resto de sus compañeros que lo duplicaban en edad. Y él dice: yo también me siento ofendido por esta carta. Nosotros no nos merecemos que nos ataquen de esa forma desde la ciudadanía. Pero mal haríamos nosotros en no contestar esa carta y con mucho respeto a este grupo de ciudadanos, porque nosotros estamos aprobando y discutiendo una constitución de consenso, una constitución para un pueblo con puntos de vista muy diferentes, y en tal sentido nosotros debemos tener la hidalguía y la entereza y la grandeza de entender a quienes se expresan de manera diferente a nosotros, inclusive aunque nos estén ofendiendo con esa carta. Yo cuando leo este pasaje recuerdo una cita muy linda que se hace de uno de los filósofos de la Ilustración, Voltaire, que él en defensa del derecho de expresión y del principio de tolerancia decía algo más o menos como así. Esto lo dice Voltaire: no comparto lo que dices, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo. Eso es Rodrigo Facio. Y termino con esta última. Rodrigo Facio, decíamos al principio de esta explicación, estudió el mundo para transformarlo. No se quedó en la pura palabra, en el puro diagnóstico. Él cuando escribe poesía habla de hacer. Leo un par de oraciones de alguna de sus poesías. Dice él: vivir es mirar hacia adelante, pensar, soñar, creer en que hay mañana. Y adelante, muy adelante, hacia el final de su poesía termina diciendo: hay vidas a montones que no viven porque no sueñan ni hacen nada. Y este es el Rodrigo Facio con el cual yo quiero que nos quedemos esta noche. Hacia el final del documental, algunas de las personas que hicieron testimonios de su vida decían que si Rodrigo Facio estuviese vivo hoy, o moriría de depresión o se volvería a morir por la crisis en la que estamos. Yo creo que si Rodrigo Facio estuviera vivo hoy, se pondría a trabajar para resolver la crisis del país. Y este es el llamado y esta es la reflexión que yo les hago a ustedes, juventud. Dejemos a un lado la criticadera y pongamos manos a la obra. Es muy fácil echarle la culpa a los otros. Es muy fácil atacar a la clase política y a los partidos políticos y decir que no voy a participar. Este país nos pertenece a todos. Y si hay crisis, esa crisis la han provocado esas clases políticas. Luego, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Guardar silencio, decir que no estamos preparados, decir que es peligroso dar pasos hacia adelante,
o asumirnos como ciudadanos a partir de las lecciones que nos brinda Rodrigo Facio. Ese es nuestro gran dilema. Y es la pregunta que tenemos que contestarnos. ¿Qué vamos a hacer las generaciones actuales para resolver la crisis? ¿Qué vamos a hacer las generaciones actuales para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país mejor que el que tenemos en estos momentos? La respuesta me parece muy simple. Y es que nos pongamos a trabajar entendiendo que cada una y cada uno de nosotros tenemos que ser arquitectos y constructores de nuestro propio destino. Gracias. Muchas gracias, don Alex. Excelente intervención, de verdad lo felicito. Vean, aquí no estamos hablando ni recordando a cualquier persona, estamos recordando a una de las personas que han puesto los cimientos de esta universidad y de este país. Entonces, estas intervenciones en este foro son realmente importantes para que nosotros entendamos por qué es importante la Universidad de Costa Rica sea humanista, qué es lo que nosotros nos distingue, ¿verdad? Que el pensamiento de este visionario dijo, sí, seamos científicos, pero sobre una base humanista, sobre una formación integral. Estas son las premisas que tiene la Universidad de Costa Rica y el país. Ahora le doy la palabra a don Bernal también para que pueda exponernos sobre este gran pensador. Muy bien, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación a estar acá en este lugar en el que ya he estado realmente tantísimas veces y espero poder seguir estando de vez en cuando. Y realmente un placer compartir mesa con Alex y con Alex, ¿verdad? Un gran gusto. Digamos, quisiera empezar hablando un poco del documental y me parece que el documental tiene una serie de méritos, uno de los cuales es hacer ver que Rodrigo Facio no es simplemente eso que es un riesgo, que es como ese señor puesto en un pedestal, esa estatua, ¿verdad?, ahí un poco tiesa, sino que realmente fue un ser humano muy concreto, que fue una persona que, como ustedes vieron, era alguien, por ejemplo, un deportista, una persona muy sociable. Entonces, como que este hombre que fue un intelectual tan importante y un hombre de acción, como ya lo dijo don Alex Solís, también fue un ser humano, digamos, exactamente igual como es ustedes, como son ustedes cada uno, y que en esa medida todo esto que él hizo en esta vida tan corta, 44 años, realmente la hizo no porque fuera una especie como de titán sobrehumano, sino porque fue una persona que, como ya se ha dicho, se dedicó a estudiar, se dedicó a poner en práctica aquellas conclusiones a las que había llegado, trabajó de manera colectiva, fundó grupos, perteneció a partidos, movilizó gente. Entonces, digamos, esta recuperación de Rodrigo Facio como ser humano, que podría haber sido un vecino, ¿verdad? En fin, esta persona asequible, me parece que es una de las méritos del documental. Otro mérito que quisiera rescatar del documental es que, además de contarnos mucho de lo que él hizo, no todo ni de lejos, ya don Alex nos ha dicho cosas que no fueron referidas en el documental, ¿verdad? Cosas tan importantes como lo del servicio civil y lo de la Contraloría, pone a Rodrigo Facio en un contexto que de una u otra manera, con todas las diferencias, no deja de ser algo similar al contexto en el que a nosotros nos toca vivir. O sea, vean ustedes ese contexto de guerra, de conflicto, de crisis,
¿verdad? Una crisis mundial, y sin que la crisis sea exactamente del mismo tipo, el hecho es que yo creo que si uno observa la realidad en que nosotros estamos viendo, pareciera evidente que la humanidad se encuentra también en una especie de encrucijada, insisto, de otra índole, pero no menos aguda y no menos grave que el tipo de encrucijada histórica que le tocó vivir a Rodrigo Facio. Uno podría observar detalles en el documental, el tema de género, por ejemplo, realmente, excepto las dos mujeres que están ahí como familiares de Rodrigo Facio, su esposa y su hija, hay nada más una intervención de doña Rosemary Karpinski, algunas más de doña María Eugenia Bósolo, los demás son puros hombres opinando. Me parece que eso era entendible en esa época, y que ustedes veían ahí las fotos del Consejo Universitario y de las autoridades, y la única señora que aparecía era doña Emma Gamboa, que se repite en varias fotos, lo demás eran puros hombres. Yo creo que ya son otros tiempos, y en un lugar, en una producción como este documental, me parece que podría haber, pero realmente me parece que es un documental muy interesante sobre un personaje importante, y el documental como género nos lleva a un tema que es un tema realmente grueso para nuestra vida personal y para nuestra vida colectiva, que es el tema de la memoria. ¿Qué recuerda un país sobre sí mismo? ¿Qué recuerda una persona sobre sí mismo? ¿Y qué hace con esa memoria? Este país es un país un tanto cuanto desmemoriado, algo en lo que participó el mismo grupo de gente como en el que estaba Rodrigo Facio. Se crea el Banco Central de Costa Rica, y uno dice, es curioso que para hacer el Banco Central hayan demolido el edificio del Congreso Nacional. O sea, ahí donde está hoy el Banco Central, estuvo durante décadas el Congreso de la República, o sea, el asiento de un poder, y el mismo poder, digamos, borra eso, y entonces los países constantemente estamos perdiendo memorias, y eso es muy grave, en especial hoy en día cuando la gente habla de memoria, y lo que está hablando es de la memoria que está en el computador, del USB, ¿verdad? Y como que le hemos puesto nuestra memoria en aparatos tecnológicos, y le entregamos nuestra memoria a las corporaciones, y realmente un país sin memoria es un país que ya está empezando a morirse, porque exactamente igual que una persona, ustedes han visto lo que pasa a veces con personas muy mayores que empiezan a perder la memoria, y uno como que dice, esa persona, en tanto persona, ya va dejando de ser lo que era, aunque siga existiendo físicamente. Entonces, el tema de la memoria es básico, y este país tiene un problema con la memoria que está directamente relacionado con la época de Rodrigo Facio. Hoy en día, cuando hablamos de la época de la década de los 40, la historia lo recuerda en este país como la década de las garantías sociales. Y claro está que es la década de las garantías sociales, pero además es la década posiblemente más conflictiva que ha habido en este país. Tan conflictiva que es la única que acaba con una pequeña guerra civil. O sea, la década de los 40 es una década de un conflicto pavoroso, y sin embargo, en esa construcción de la memoria nacional, ese conflicto es borrado, y cuando uno habla de la década de las garantías sociales, la impresión que da es como de que todo el mundo estuvo de acuerdo con eso, como que fue un proyecto nacional, y no, esas garantías sociales
le costaron la vida a muchas personas y hubo mucha gente que peleó por ellas, empezando por Rodrigo Facio. Entonces, me parece a mí que esta figura de Rodrigo Facio es una figura básica para recordar y es una figura que deberíamos pensarla frente al contexto actual. Yo insisto, mire, estamos frente a una crisis ecológica que realmente no se sabe exactamente a dónde va a parar. El país que más ha contaminado el mundo acaba de decir que no es responsable y que se retira del acuerdo de cambio climático, ¿verdad? O sea, y entonces los últimos 30 años en medio de todas las guerras y todas las violencias, lo único positivo desde esa medida es de que no se había vuelto a mencionar la posibilidad de una guerra atómica y ahora nuevamente la tenemos a las puertas. 2 estados que tienen bombas atómicas, incluyendo el que tiene más y uno que tiene bastante menos, pero bueno, ahí están amenazándose explícitamente. Entonces, uno dice, bueno, yo quisiera recuperar a un Rodrigo Facio que en última instancia fue un rebelde. O sea, Rodrigo Facio no fue un conformista. Rodrigo Facio era hijo, ya ustedes lo vieron, no solo de un profesor, sino de un ministro de Estado, ministro de Educación Pública, de Instrucción Pública, como se llamaba en ese momento. Y Rodrigo Facio, en vez de estar satisfecho de su posición social y de ver cómo le sacaba partido a eso, se hace un hombre de izquierda. Esa es la palabra. O sea, Rodrigo Facio defendió toda su vida posiciones de izquierda. Y hoy en día en este país, ser de izquierda empieza a volverse un insulto. O sea, empieza a volverse algo negativo porque los principales partidos dejaron de ser de izquierda. Liberación Nacional, que empezó siendo un partido socialdemócrata, era el partido que hereda la socialdemocracia pensada por Rodrigo Facio. Al fin y al cabo, Liberación Nacional en buena medida surge del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, hay una conexión directa, ¿verdad? Y es un partido que no solo mantiene las garantías sociales de Calderón Guardia, sino que las profundiza. Pero, ¿qué tipo de cosas defendió Rodrigo Facio? Nacionalizar los bancos. Imagínense ustedes que algún político hoy en día del Frente Amplio, de quien sea, propusiera nacionalizar un banco de los privados. O sea, son cosas que se han vuelto inaceptables en el discurso político, ¿verdad? O sea, hoy en día ya, digamos, la nueva opinión dominante establece que a priori lo que se está discutiendo, lo que se ha venido discutiendo en este país los últimos 25 años, más bien es cómo privatizan lo público. Yo no estoy recomendando nacionalizar empresas, no lo estoy haciendo. Lo que digo es de que yo creo que efectivamente, tal y como ya lo dijo don Alex Solís, Rodrigo Facio lo que haría hoy día es estudiar, tratar de proponer cosas. El país ha cambiado mucho, hay cosas que en ese momento eran completamente normales, hoy no lo son tanto. Hoy en día yo no creo que sería buena idea tener esta universidad un rector que estuviera tan directamente asociado a un partido político, a un grupo político en el poder, independientemente de cuál sea. Me da lo mismo si es de izquierda, de centro, de derecha. O sea, yo creo que con el desarrollo que tiene la universidad, en ese momento era probablemente lo mejor. Y si iba a haber un rector asociado a un grupo político, yo soy el que más me alegro de que esa persona haya sido Rodrigo Facio, porque Rodrigo Facio siempre estuvo en política para ver cómo mejoraba el país. Y en esa medida usó ese tipo de cosas. Entonces,
uno piensa en cosas que hizo Rodrigo Facio y que muchísima gente le alaba y que hoy en día a casi nadie le gustarían, incluyendo al interior de la universidad. Mire, Rodrigo Facio se fue al exterior a contratar profesores y se los trajo contratados por la universidad. Y hoy todo el mundo habla bien de ellos y se lo merecen. Yo tuve la suerte de ser estudiante de algunos de ellos, me tocó todavía ser estudiante de Constantino Láscaris, de Teodoro Larte y grandes profesores. Pero hoy en día en la mayoría de las unidades académicas, si un profesor no ha pasado por esa unidad académica y si no le han hecho una reserva de plaza para que salga, no lo van a contratar. La universidad se ha hecho mucho más endógama. Entonces todo el mundo habla bien de que qué bueno que don Rodrigo Facio trajo a toda esta gente. Y si hoy en día un director dijera, mire, voy a mandar a traer gente de afuera, la asamblea posiblemente no se lo aprueba. Entonces, había un poeta chileno, don Vicente Huidobro, un gran poeta, y bueno, ustedes han visto la cantidad de poemas que hay así sobre la rosa y las flores, etcétera, las describen y algunos son muy hermosos, son muy bellos. Y decía Vicente Huidobro, que decía, poetas, no describáis la rosa en el poema, hacedla florecer. Bueno, yo creo que un poco con Rodrigo Facio deberíamos hacer lo mismo. O sea, digamos, no se trata tanto de ponerlo en el pedestal, aunque se lo merece, y yo me alegro de que esa estatua que hay ahí frente a la biblioteca, Carlos Monge Alfaro, otro de los que salía en las fotos ahí con don Rodrigo Facio, que don Rodrigo Facio esté ahí, yo creo que es un reconocimiento justo y merecido, pero yo creo que de una u otra manera, tal vez el principal homenaje que le podemos hacer es algo como ya lo ha dicho don Alex, es seguir el ejemplo, no necesariamente las cosas concretas que él dijo, no necesariamente las ideas, las ideologías, sino esa capacidad de crítica de la realidad que le tocó enfrentar y esa capacidad de lo que uno llamaría desnaturalizar las relaciones sociales que se nos han vuelto naturales. Todos nosotros, si vemos una cosa suficiente cantidad de veces, nos acostumbramos y creemos que es normal. Y ya uno va manejando y para en un semáforo y hay un niño vendiendo chiclets y ya eso se nos hace normal y es completamente anormal. No debería haber ningún niño en una calle vendiendo chiclets, ¿verdad? Entonces yo siento que una de las grandes cosas que hizo Rodrigo Facio fue analizar una realidad social que fue la que le tocó vivir a él, darse cuenta que muchas partes de esa realidad social eran mejorables, que habían algunas abiertamente malas, que ojalá ya no estuvieran. Estudió, no lo hizo por prejuicio, no lo hizo por pura reacción instintiva, estudió la realidad que le tocó vivir, la nacional, la regional, la mundial, e insisto, le tocó tiempos muy difíciles. A nivel nacional le toca vivir la guerra del 48, ¿verdad? A nivel centroamericano le toca ver, digamos, el golpe de Estado en Guatemala del 55, en el que por primera vez Guatemala está en un proceso de intento de democratizar y de lograr alguna justicia social y hay un golpe de Estado organizado directamente desde los Estados Unidos contra Jacobo Arbenz y empiezan ahí esa cadena de regímenes militares y de dictaduras
con el general Idígora, si mal no me acuerdo. Eso ya es la Centroamérica que le toca vivir a Rodrigo Facio, y uno ve la Centroamérica de hoy, muchas cosas se siguen pareciendo a eso. Le toca ver un mundo, insisto, dividido por guerras espantosas, y bueno, y a nosotros nos toca ver un mundo también lleno de crisis, y entonces me parece a mí que una de las cosas es no dejar perder la memoria, que no nos pase a nivel social lo que le pasa, y ahí ya sí es inevitable, a esas personas ancianas y a veces no tanto, que van perdiendo la memoria y van dejando de ser lo que son, y no se trata de uno seguir toda la vida continuando siendo el mismo, pero los cambios deben ser más o menos conscientemente pensados y adoptados. Entonces, no perder la memoria, y la memoria se pierde muy fácilmente. Doy nada más un ejemplo. A los estadounidenses, Saddam Hussein era era su gran aliado en el Medio Oriente, después de Israel, era su principal aliado, y 10 años después era el gran enemigo, y ya no se acordaban de que hacía 10 años era el gran aliado. Bueno, eso es fácil verlo ahí, pero yo creo que también a nivel nacional. Entonces, hacer memoria y recordar y seguir ejemplos y tomar ejemplo de quien uno cree que debe tomarlo, y ciertamente que Rodrigo Facio es una persona cuya actitud y cuyos logros son realmente dignos de estudiar. ¿Cómo es que alguien que estudió Derecho escribió lo que en ese momento, hasta ese momento, era la mejor historia económica del país? Y posiblemente sigue siendo una de las mejores. Digo, ahora hay unas que son mucho más técnicas, está saliendo una, no sé, como en 6 volúmenes, etcétera, pero como visión del desarrollo económico de un país, ese libro de Rodrigo Facio es de los mejores. Entonces, yo realmente los alentaría a que un poco a que vean este tipo de posibilidades de hacer. Digamos, Rodrigo Facio fue alguien, no fue un sobrehumano, fue una persona particularmente inteligente, sin duda, particularmente con un don de liderazgo, etcétera, pero también fue alguien que creyó que podía hacer eso, y yo creo que en esta vida, y los que son futboleros lo aplicarán a la CL, etcétera, una buena parte de lo que se puede hacer en la vida es creerse que uno lo puede hacer. Ojalá que ustedes, la mayoría de los que están acá son estudiantes, ojalá que ustedes realmente crean en ustedes mismos, crean que pueden lograr las metas que se proponen, independientemente de cuáles sean, y ojalá que también, en vez de simplemente hacer lo que pudo haber hecho Rodrigo Facio, que es ver cómo mejor se acomodaba, alguien que ya de por sí venía de un hogar no oligarca ni mucho menos, pero acomodado, buscó, realmente se puso metas en su vida que iban más allá de sí mismo, y yo creo que eso hoy día es de un enorme valor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Bernal. En realidad, su opinión con respecto a don Rodrigo Facio es muy, muy valiosa, rescatando que en los tiempos actuales los problemas que nos están afectando, el hacer memoria con estas personalidades como don Rodrigo Facio, efectivamente las tenemos que poner como ejemplo, pero no un ejemplo textual de que hay que hacer lo que hizo don Rodrigo Facio, sino comenzar a resolver los problemas, a ver cómo mejoramos esa realidad social para poder tener un mundo cada día mejor. Entonces, efectivamente, ese consejo que nos da don Bernal, el creernos que nosotros podemos resolver, para eso estamos aquí en la universidad, para eso estamos aprendiendo como
es realmente la universidad un espacio para poder ir aprendiendo y enseñando en que podemos resolver los problemas, y para eso es que la Universidad de Costa Rica está preparando a los profesionales de la mejor calidad que se requiere en este país. Así es que le agradezco mucho tu opinión. Tal vez le voy a dar un espacio a don Alex, que creo que quedó alguna idea por ahí, si te parece. No, me parece que lo más importante ahora son los posibles comentarios o preguntas de la gente que está aquí. Mientras piensan, quiero contarles muy brevemente que hace apenas 15 días la revista de Ciencias Sociales editó su último número y está dedicado a Rodrigo Facio, concretamente a los discursos que pronunciaba Rodrigo Facio con los cierres de curso y también cada vez que inauguró un nuevo edificio o una nueva facultad en la Universidad de Costa Rica. En el documental citaron esos discursos, yo los conozco, yo los invito a que los lean, realmente son una fuente de inspiración, porque Rodrigo Facio, a pesar de su juventud, desde los 23 años que comienza, bueno, a los 18 o 20 escribía poesía, pero digamos su tesis de grado, el libro que citaba don Bernal, es un libro que se escribe a los 23 años, y es un libro tan claro, tan bien escrito, con una prosa que rompe el tecnicismo propio a veces de la economía o del derecho, que invita a leer. Y estos discursos de Rodrigo Facio, como rector, reitero, para cerrar los cursos lectivos o inaugurar facultades, los deberíamos leer todos, primero para conocer la profundidad de sus ideas, pero también para que nos sirva de inspiración. Aquí traemos varios ejemplares, vamos a rifar algunos, uno es para Bernal, otro es para mi tocayo Alex, otro es para don Bernardo. Van a quedar para la biblioteca, Susan. Y a la directora de la biblioteca le damos los que están allá atrás. Pero usted me debería regalar otro para los estudiantes. Y aquí tenemos solo dos. Ok, tenemos 3 libros para rifar. Aquí siguiendo la dictadura del profesor de este curso, definió el método. Hay 29 personas formalmente inscritas. Las profesoras y los profesores no se apuntaron. Entonces yo les diría que me digan un número de 1 a 29 y el número que ustedes me dicen se hace acreedor de una revista. Entonces, profesora, dígame un número. 13, Wilmer López González. Profesora (28) Víctor Arce Quiroz. Juan Carlos Bolaños. De 1 a 29. El 22, Christopher Mesén Castro. Sigue solo hombres. Muchas gracias. Muy bien, como se acaba de mencionar, vamos a dar espacio para algunas de las preguntas a alguno de los 2 invitados o a ambos. Entonces, por ahí mi compañera Susan tiene un micrófono. Don Juan Carlos. Bueno, tal vez lo primero que quisiera hacer es rescatar el hecho de que el documental es una obra en coautoría, no solo de Carlos, sino también de Andrés Heidenreich, ¿verdad? Esto yo creo que es que a Bernardo, con tanto trabajo se le fue ese detalle. Yo ya me voy, Andrés, en la mañana cuando me enteré de esta actividad, pero para que viniera, pero me dijo que era imposible. Eso por ahí. Lo otro que quisiera, digamos, que me parece muy interesante, es un comentario muy breve, más que pregunta, digamos, escuchando a ambos expositores.
es decir que me resulta muy, digamos, muy llamativo el hecho de que Rodrigo Facio tuviese la habilidad de combinar su actividad intelectual y docente con la acción política. Y lo digo desde la perspectiva de un llamado de atención a los miembros de la comunidad universitaria, si seamos docentes o seamos estudiantes. Si no era una persona que solo estudiaba, como decía el profesor Solís, ¿verdad?, y que proponía problemas, sino que logró, también desde la perspectiva del liderazgo y de la acción colectiva, desarrollar acción política concreta y efectiva para alcanzar los objetivos que se había propuesto. Y ese último llamado que hacen, ese discurso cuando en la radio universitaria, cuando le dice a los estudiantes, bueno, nosotros como estudiantes, nuestra función principal es estar aquí en la universidad, pero cuando hay normalidad, pero cuando hay anormalidad, nuestra función es salir a rescatar la normalidad. Lo digo porque entonces, tanto profesores como estudiantes, tenemos que tener claro que desde la universidad tenemos un compromiso. El compromiso es la seriedad intelectual, la rigurosidad académica y científica, ligada también a una acción política y social efectiva para lograr las transformaciones, ¿verdad?, a las que nos dirigen esa rigurosidad científica. Eso me parece, esa combinación de Rodrigo Facio, de un hombre intelectual con un gran prestigio que le permite acercarse a figuras como don José Figueres, o que José Figueres lo apoye, ¿verdad?, en el caso particular, son, digamos, de rescatar. Y finalmente es cómo lo logra hacer en contextos de crisis. Si como en contexto de una crisis mundial, regional y nacional, ¿verdad?, logra tener la habilidad para empujar cosas, instituciones y proyectos que finalmente terminan siendo exitosos. A raíz de lo que decía el profesor Solís, ¿verdad? O sea, no podemos simplemente limitarnos a decir estamos en crisis, sino, bueno, estamos en crisis, pero ¿qué vamos a hacer al respecto, ¿verdad? ¿Cuáles son las soluciones y cómo logramos la acción política necesaria para? Eso era todo lo que quería decir. Perfecto. Don Alex, si quiere referirse. Yo quisiera rescatar lo que plantea el profesor don Juan Carlos. Un grupo de ciudadanos estamos en estos momentos impulsando, dada la crisis, un proyecto de construir una nueva Costa Rica mediante la convocatoria de una asamblea constituyente y la promulgación de una nueva constitución. Más allá de si compartimos o no compartimos esta idea, yo me sorprendo cuando desde la academia o los líderes políticos dicen o que no estamos preparados o hablan de miedo para emprender nuevos rumbos en Costa Rica. El país está en crisis, el país está congelado, algo tenemos que hacer. Y yo creo que está bien que el ciudadano común pueda poner excusas para intentar soluciones en Costa Rica. Pero que los académicos hablen de miedo, a mí me parece una paradoja. Que los líderes, que son los obligados a transformar el mundo, digan que no estamos preparados para dar pasos hacia adelante. Entonces yo digo, ¿y para qué aspiran a cumplir esa función de liderazgo? Porque el líder político, antes de decir que el país es ingobernable, y es lo que ha estado pasando, la gente lucha por el poder político, no tienen proyecto e inmediatamente después de que asumen el poder, comienza el presidente o la presidenta a decir que el país es ingobernable. Somos palabra, nos construimos con palabras, hacemos el mundo con palabras, amamos con palabras. Y si uno dice, si el presidente de la República o la presidenta dice que Costa Rica es ingobernable, actúa en consecuencia y contagia a los ministros y por consiguiente a los 300 y resto de 1000 de trabajadoras y trabajadores públicos que hay en el país y a la sociedad como un todo. Los líderes políticos están no solamente para conquistar el poder no es un fin en sí mismo, es un medio, es una herramienta para resolver problemas. Entonces, al líder político le corresponde
generar las circunstancias necesarias para provocar los cambios y controlar las variables que sean necesarias para reducir al mínimo los riesgos. Y los académicos tenemos que sumarnos al cambio. Y no podemos seguir definiendo lo que Costa Rica necesita en función de nuestra zona de confort. Y los profesores universitarios y los administrativos universitarios estamos en una zona de confort donde no queremos perder. Y no podemos analizar la realidad del país desde esa zona de confort. Le recetamos al país cambio, pero siempre y cuando no se nos afecte nuestro metro cuadrado. Si la clase académica del país y si los que asumen o aspiran a ser líderes de esta Costa Rica, no nos arriesgamos y no asumimos valientemente el diagnóstico que Costa Rica requiere y las acciones para hacer el cambio, este país puede terminar en una situación que nadie desea. Y la única manera de tenerlo es haciendo cambios, haciendo reformas y asumiéndonos plenamente como ciudadanos. Gracias por ese comentario. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doña Marva? Yo creo que Susan habló de que realmente estamos, uno de los aspectos de este foro, este encuentro, es buscando a Rodrigo Facio. Hemos encontrado a un Rodrigo Facio humanista, visionario, revolucionario. Pero un Rodrigo Facio, estoy tratando de rescatar yo el Rodrigo Facio que sabemos que es universalista, más todo lo que dije, pero el Rodrigo Facio universitario. Estamos en un contexto universitario. Él no tuvo el privilegio de vivir la regionalización, porque él estuvo en la construcción de nuestra universidad. Sí me llamó mucho la atención un Rodrigo Facio que mientras que construía los edificios, esa empatía de un ser tan humanista, en pensar en una universidad que debería acercar al mayor número de personas, de costarricenses, acercarlos a la universidad. ¿Qué es lo que vemos hoy? 100 años de su nacimiento y tal vez 50 años de la regionalización que él no vivió. Vivimos una Costa Rica que ustedes han apuntado muy bien, los panelistas, una Costa Rica que cada vez es más diferenciada entre los que tienen y los que no tienen. Pero esa diferenciación, bueno, sí, también se da en la gran metrópoli, pero las vemos en las regiones más. Yo que soy costeña, soy de la costa, uno sabe que en las costas es donde hay mayor diferencia socioeconómica. Y la universidad es la llamada, no la única, ¿verdad?, a realmente acortar esa brecha tan grande que existe socioeconómica. Mi pregunta sería, ¿qué haría don Rodrigo Facio en esta universidad hoy en día que estamos enfrentando, en que realmente todavía hay tantos costarricenses que no se pueden acercar a una educación superior y de calidad, porque él fue el sembrador de esa semilla de excelencia, de la excelencia que disfrutamos hoy? Que pues claro, que esa falta que estamos viendo de esa crisis que muchas veces que tiene que ver con aspectos de educación, porque son muchos los jóvenes que salen a nivel de secundaria, que no terminan la secundaria y por ende no pueden llegar a una educación superior. Pero nosotros aquí que estamos trabajando en las regiones, pues tenemos ese gran reto, ¿verdad?
ese gran reto de ir cerrando esas brechas entre los que sí tienen y los que no tienen, porque lo que estamos creando es una Costa Rica cada vez más diferenciada entre los que tienen y los que no tienen. Y eso pues nos llama, no sé cuál sería la respuesta de don Rodrigo Facio en este momento, pero nos llama a ser muy creativos, a ser empáticos. Especialmente yo creo que los que estamos en las regiones somos los que tenemos que dar más para que esta universidad pueda llegar a más rincones en las regiones, ¿verdad? Y tenemos que realmente estrechar nuestros brazos para jalar esos jóvenes para que puedan acercarse a la universidad, a terminar en primer lugar una secundaria, para que puedan aspirar a una educación terciaria. Yo creo que esa es la solución, una de las soluciones más importantes para una Costa Rica que se nos está escapando de las manos, ¿verdad? Yo creo que todos los que, nos preocupamos al ver la situación que estamos viviendo cada día, ¿verdad? Porque cada vez notamos más, ahí lo pudimos ver en el documental, que me acerqué a Blanquita y dije, y eso también es Costa Rica, ¿verdad? Esos tugurios también es Costa Rica. Cada vez vemos más high rises, más altos, pero todavía siguen los que no tienen y con una desesperanza cada vez mayor. Y tenemos que hacer bastante, tenemos que ser muy creativos como costarricenses. Y tal vez ahí está esa rebeldía en la creatividad, en dar, tenemos que dar y tenemos que creer en nosotros y que tenemos que creer que desde nuestras trincheras podemos marcar una diferencia. Don Bernal, 40,000 estudiantes hacen solicitud de ingreso a la Universidad de Costa Rica en el 2017 y son aceptados 7,000. Esta brecha es muy amplia, pero Marva todavía se refiere a que de estos 40,000 que solicitaron ingreso, hay muchos que no logran hacer la solicitud de ingreso porque saben que no van a tener los medios económicos. ¿Qué creería que Rodrigo Facio estaría pensando? Hombre, yo quisiera empezar diciendo que a veces pareciera plantearse una cierta dicotomía entre la democratización de la institución y la excelencia académica. O sea, pareciera que hay gente que cree que para lograr la excelencia académica la institución debería ser más elitista. Yo personalmente definitivamente no lo creo y quisiera dar un ejemplo que tiene que ver con el sistema de becas de la Universidad de Costa Rica. El sistema de becas de la Universidad de Costa Rica generalmente se defiende por los beneficios que trae para las personas que reciben la beca. O sea, se dice, mire, las becas le permiten a gente que de otra manera no podría venir a la universidad a hacerlo. Y como que es una ayuda para la persona y para la familia. Y eso es completamente cierto. Lo que tal vez no se dice tanto es, volviendo al tema de la excelencia académica, y que fue siempre, como ustedes ya lo vieron, un objetivo y una meta de Rodrigo Facio, es que el sistema de becas no solo beneficia a las personas que reciben la beca, también beneficia a la universidad. ¿Por qué? Porque una buena universidad, si la Universidad de Costa Rica está, como lo dice María Eugenia Bósoli en el documental, entre las mejores 350 del mundo, y ya estamos no entre los 350, sino entre los 250 mejores universidades del mundo según los rankings,
que se miden este tipo de cosas. Una universidad no puede ser una buena universidad solo con base en buenos docentes. Para que una universidad sea de excelencia, también necesita los mejores estudiantes posibles. Y el talento está repartido en toda la sociedad. El talento no solo está en las clases que pueden mandar a sus hijos e hijas a la educación privada. Entonces, el becar a toda esa gente, claro está que beneficia a las personas becadas, pero también beneficia a la institución porque le permite atraer talento que de otra forma no podría tener. Y es una cosa interesante, el sistema de admisión de la Universidad de Costa Rica es, con diferencias de procedimiento, básicamente el mismo que el de Harvard. ¿Por qué? Porque Harvard, a diferencia de la mayoría de las universidades privadas estadounidenses, el departamento financiero no es quien escoge a los estudiantes, y esa es la diferencia, los escoge cada escuela. Y cuando las escuelas y facultades escogen a los estudiantes, no saben si esa persona puede o no pagar. Una vez que la escuela lo escogió a la persona, financiero entra y se dan cuenta si esa persona puede pagar o si más bien hay que darle beca. Eso es, grosso modo, el mismo sistema que tiene esta universidad. Esta universidad, cuando pone a la gente en la lista de los promedios de notas, etcétera, no los pone de acuerdo a si pueden pagar o no, lo ponen de acuerdo a los estudios en el colegio, los últimos 2 años, y al examen de admisión. ¿Qué es lo que eso permite? Algo que ya no está casi en ninguna otra institución, excepto las otras universidades públicas, y es algo que antes era muy común. Yo fui a una escuela pública, yo vivía en el puro centro de San José, y fui a la escuela Buenaventura Corrales, y en esa escuela había desde el hijo de un empresario que tenía una gran fábrica de jabones y que tenía una finca con piscina, etcétera, donde se hacían las fiestas de la alegría, así de, ¿verdad? Y también vivía, y también iba gente realmente semi-marginal, y también iba yo, que era el clase media típico. O sea, en esa escuela convivíamos personas socioeconómicamente muy diferentes. Eso ya no se da. O sea, con el auge de la educación privada, a los colegios públicos va población socioeconómica de cierto tipo y a los colegios privados otra, y la educación primaria y media está cada vez más segregada. Una de las grandes cosas que permite la universidad es que coexistan en las aulas personas muy diferentes. Y en esa medida, yo creo que es una de las cosas que me parece que Rodrigo Facio quisiera mantener y profundizar. Y la universidad ha profundizado eso. ¿Cómo? Bueno, tal vez el principal cambio que se le ha hecho al sistema de admisión de esta universidad en las últimas décadas es el tema de admisión diferida. Admisión diferida le guarda una bolsa de cupos que cada vez es más grande, ¿verdad? Ya es como el 10% de los cupos, a personas que vienen de colegios que están subrepresentados. Y se les guarda específicamente a ellos, y como el 95-97% de esos colegios son colegios públicos. También hay algunos privados, colegios privados de zonas rurales, en fin, etcétera, de mala calidad. Tema de la regionalización, que es un tema que, bueno, yo soy de sedes regionales, en concreto soy de esta sede regional, toda mi vida activa como profesor de esta universidad, fui profesor de esta sede, ¿verdad? Y ese tema me ha interesado mucho.
Y yo creo que lo que se ha tratado de hacer, no sé si es lo que hubiera hecho Rodrigo Facio, pero me parece que va en la senda del espíritu de él. ¿Qué es lo que se trató de hacer a nivel de regionalización? Por ejemplo, llevar carreras, crear carreras propias de alto nivel en las sedes regionales. Y entonces ustedes tienen hoy en día acá una carrera que se llama Ingeniería en Sostenibilidad, que solo aquí se da. Y como nos hemos acostumbrado y todos volvemos a lo mismo de naturalizar lo que vemos, nos parece natural que alguien que vive en Turrialba, si quiere estudiar medicina, tiene que ir a San José. Ahora también será natural que el que quiere estudiar Ingeniería en Sostenibilidad y vive en el barrio Roosevelt, a la par de la Universidad Rodrigo Facio, tiene que venir a Turrialba. Y si quiere estudiar Ingeniería Náutica, tiene que ir a Limón. Y si quiere estudiar Ingeniería Electromecánica, tiene que ir a Punta Arenas. Y las ingenierías que antes eran monopolio de la Rodrigo Facio, ahora tenemos ingenierías propias de las sedes regionales. Eso a su vez implica que esta sede regional, con carreras de ese tipo, ya no son sedes regionales, son sedes nacionales, porque tiene que venir gente de todo el país a esas cosas. Se dice que es que la universidad, que es que las sedes regionales están en una región. Bueno, de la Rodrigo Facio también, ¿acaso que es una universidad virtual, cibernética? Está en una región que se llama el Gran Área Metropolitana y no se llama la Universidad del Gran Área Metropolitana. ¿Por qué es la Universidad de Costa Rica y la gente la ve así y no como una sede regional? Porque se supone que atrae personas de todo el país y produce personas capacitadas para todo el país. Y yo creo que las sedes regionales, en alguna medida, eso es lo que deben hacer, y me parece que es lo que han venido haciendo de cierta forma, y bueno, yo creo que hacen falta cambios y ajustes que no implican renegar de lo anterior, pero sí implica empezar a ver que en estas sedes hay un componente regional, que es para la región, que es de muy diversa índole, que son carreras, que son proyectos de acción social, proyectos de investigación, etcétera, etcétera, pero que también, y volvemos a lo mismo de creérsela, las sedes regionales tienen que creer que son también sedes nacionales. Y cuando yo estaba metido en estas cosas, una de las grandes satisfacciones que yo tuve, y eso ocurrió con esta sede, fue que por primera vez en la historia, una unidad de la Rodrigo Facio le pidió a una sede regional que le desconcentrara una carrera que es la carrera de la licenciatura en movimiento humano de esta sede a la escuela Rodrigo Facio. Eso hace 10, 15, 20 años hubiera sido impensable. Ha habido todo un intento, ustedes han visto toda la renovación de infraestructura que se ha venido dando, están todo el tema de la biblioteca, en fin, etcétera. O sea, me parece que lo que hubiera hecho Rodrigo Facio va en la línea de decir, no solo la gente del Gran Área Metropolitana merece una universidad de primera, también la Universidad de Costa Rica en su presencia regional merece la misma excelencia, la misma calidad académica, ¿verdad? Y eso en buena medida me parece a mí que se logra con una oferta académica renovada, con una oferta académica cada vez más atractiva y bueno, y poniendo los mismos estándares. Cuando yo daba clases en esta universidad, acá en esta sede, que daba un montón de años de generales, yo nunca sentí que hubiera ninguna diferencia. O sea, el curso que yo daba
era el mismo que hubiera dado si hubiera estado en la Rodrigo Facio. Nunca sentí que hubiera absolutamente ninguna diferencia, así me lo tomé siempre. Y bueno, yo creo que acá tengo un ex estudiante, espero que tengo dos, en fin, así que yo creo que lo que hay que hacer es, porque este país, como parte de eso que vos decís, de esa mayor diferenciación, ha venido perdiendo espacios a donde personas muy diferentes se encuentren. Yo no sé aquí en Turrialba, tal vez acá no lo han perdido, en Costa Rica en San José ya se perdieron los salones de baile, ya no hay casi. ¿Qué pasaba en un salón de baile? Iba gente joven, de mediana edad y rocos. Iba gente con dinero y sin dinero. Y se bailaba pegado, ¿verdad? Claro. A mí me tocó ver ya el tema de las discotecas, y ya en una discoteca ya hay una segregación de edad. No va nadie de más allá de cierta edad, etcétera. Entonces, yo creo que en este momento la Universidad de Costa Rica, una de sus principales funciones es recordarle a la sociedad costarricense que espacios a donde coexista gente tan diversa como la que hay en nuestra universidad, lejos de ser eso un problema, es una riqueza, es una oportunidad, y mientras cada vez vivimos en lugares más segregados, condominios amurallados, en fin, con todo tipo de agujas que para visitar a un amigo hay que enseñar la cédula, ¿verdad? Recordar que la apertura y la pluralidad y la coexistencia de las diferencias, ahora extendida a identidad sexual, por ejemplo, etcétera, que es una fortaleza, y recordar que existe la posibilidad de tener sociedades no tan segregadas, no tan estratificadas, no tan diferenciadas. Muchísimas gracias, don Bernal. Don Alex está presionándome porque también quiere referirse al comentario de doña Marva. Es crucial lo que ha dicho la profesora Spencer, Marva Spencer. Voy a tratar de ser muy concreto porque esto podría extender mi explicación. Entonces voy a ser muy concreto. Hay un modelo político, económico, social y cultural que impera en Costa Rica, producto de la Constitución que tenemos. Es un modelo centralista, vallecentrista, mesetero, verticalista. Esto, en otras palabras, significa que el poder político y económico está centralizado principalmente en San José. Y esto nos genera dos Costa Ricas, la Costa Rica del centro y la Costa Rica periférica. Atlántico, Pacífico, Pacífico Norte, Pacífico Sur, Sur, Norte, Norte, Sur, Sur. La gente del Valle Central vive mejor que la gente de toda esta periferia, los indicadores sociales lo indican. Pongo nada más uno, cuando decimos que en Costa Rica más o menos un 22% de personas viven en condiciones de pobreza, es un promedio. En San José ese promedio es mucho más bajo, versus Limón, Pacífico, Norte, Norte y Sur, Sur. Y eso se debe a un modelo económico, político que deriva de la Constitución. Ese es un punto, lo dejo ahí a un ladito, no puedo extenderme. La educación superior, y la Universidad de Costa Rica, pionera, ha regionalizado la educación. Este país es una maravilla, tenemos 5 grandes universidades públicas, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional. Todas son buenas, todas son buenísimas. Y la educación superior en Costa Rica ha hecho lo que no ha hecho el aparato público político. Intentar descentralizar un servicio tan importante como es la educación. Pero a esta regionalización, que es muy importante, le ha faltado el acompañamiento en términos de política pública y reformas a nivel constitucional
para modificar este modelo constitucional que concentra poder político y económico principalmente en San José. Entonces, ¿qué está pasando? Que hoy en muchas regiones del país está la enseñanza superior de calidad que provee la educación pública estatal, Universidad de Costa Rica y las otras 4 que hemos mencionado. Y aquí hay con nobleza que reconocer también que la universidad privada se ha expandido por todo el territorio nacional. Entonces, ¿qué tenemos? Muchas muchachas y muchos muchachos que se están graduando en las regiones, pero que por falta de acompañamiento de política pública no encuentran trabajo en esta Costa Rica y afuera, y porque no están bien aquí, migran a San José creyendo que allá se van a encontrar a una mejor Costa Rica, se encuentran con un país estresado y congestionado. Y al final no estamos sacando mucho provecho de la regionalización. Y estamos perdiendo a mucha muchacha, mucho joven que se gradúa y tiene que emigrar con los problemas que esto implica en términos de desintegración familiar y desarraigo. Lo natural es que vivamos y más o menos construyamos nuestras vidas en donde hemos crecido. Pero eso no se está produciendo. Yo conozco gente, hay gente amiga mía de Turrialba que viaja todos los días a trabajar a San José. Estuve recientemente en Tucurrique y en Pejivalle. Salen a las 4 de la mañana. Buses y buses y buses, mujeres y hombres casados o que viven en unión de hecho. Yo les preguntaba, ¿y ustedes cuándo tienen intimidad? ¿Cómo hacen para convivir? O sea, son cuerpos destrozados, cansados, que llegan a dormir y madrugar en la mañana. Esto no es sostenible, porque si no, nos estamos convirtiendo en un engaño. Qué dicha que está esta universidad aquí con la excelencia. Y después, ¿qué pasa con nuestros graduados? ¿De qué estoy hablando yo? Ya voy a terminar. Es una realidad en Costa Rica las zonas francas. ¿Dónde están las zonas francas? Entonces sería una maravilla que haya un acompañamiento a la regionalización de la educación superior. Por ejemplo, nada más para citar un ejemplo, un caso, con que las zonas francas también se distribuyan por todo el país para que los jóvenes que se gradúan en las diferentes regiones tengan dónde ir a trabajar, entre otras cosas, y generar otro tipo de servicios para que mucha industria, no necesariamente zonas francas, también se venga a instalar en estas zonas, quizás hasta con mano de obra más barata. Pero hay un modelo político que se deriva de la Constitución que lo concentra todo en San José. Nuestras provincias son solo de nombre y las municipalidades son extraordinariamente débiles porque están muy débilmente concebidas en la Constitución, y el sistema de elección de los diputados, hoy con el multipartidismo, que es una realidad, determina finalmente que la mayoría de diputados provengan de los centros más poblados, y entonces las zonas periféricas del país están quedando sin representación política, y si no hay representación política no hay quien pelee por dinero y políticas públicas para las regiones. Por eso necesitamos, entre otras cosas, reformar la Constitución. Entonces, qué buena la regionalización, qué bueno que la educación superior costarricense, la Universidad de Costa Rica pionera, se abrió por todo el territorio nacional, pero esto, para que sea un total éxito, tiene que complementarse con una reforma estructural en lo económico, político y jurídico de nuestro Estado. Porque si no, estamos con una mesa que tiene nada más 2 o 3 patas. Vean, y con esto concluyo, de las incongruencias de lo que a veces hacemos como país. La carretera San Carlos, ¿ustedes saben cuánto hace que se está planeando y se está construyendo? Alguien que se atreva a hacerme el cálculo. Hace 48 años. Y cuando el Estado costarricense por fin decidió hacerla, empezó por el centro. Hace muchos años comenzó por el centro. No sabía dónde iba a terminar ni dónde comenzaba. Hoy ya es una carretera obsoleta, puentes millonarios, bueno, que ya están, sin haberse usado, ya están dañados, se hicieron para 2 carriles. Hace apenas como un mes, en el salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa,
gente experta de nuestra universidad, la NAME, dijeron cosas como las siguientes: nosotros desde la universidad sabemos como la palma de la mano qué hay que hacer en términos de infraestructura, y también tenemos el conocimiento técnico y la maquinaria apropiada para hacer una revolución en términos de vías de comunicación en Costa Rica, pero no hay apoyo político, pero no hay la visión de mediano y largo plazo. A la carretera de San Carlos, la NAME le dice la carretera infinita, pero esa incongruencia de comenzar una carretera sin planos, sin saber cuál es el final ni el principio por el centro, más o menos me permite ejemplificar a mí que el esfuerzo que hizo la Universidad de Costa Rica por regionalizarse y las otras universidades públicas que también lo han hecho, más la universidad privada, debe necesariamente, para que esto sea un éxito, complementarse con descentralización de poder político, lo cual implica reformas en la Constitución, fortalecer el régimen municipal, crear por lo menos 2 provincias, no de papel o de nombre como son ahora, hay que asignarles unas competencias ahí muy mínimas y muy básicas para que no se generen elefantes burocráticos, que tenga por competencia coordinar el desarrollo regional en relación con los cantones propios de cada una de estas provincias, más modificar el sistema de elección de los diputados, creando distritos regionales, distritos electorales, y hacer de la planificación un tema importantísimo en el pensamiento de Rodrigo Faso, una verdadera herramienta de desarrollo para que ese dinero y ese poder político no se quede en San José, sino que llegue a todas las zonas, y entonces en esa medida los profesionales que salen de nuestras universidades en las regiones tengan fuentes de trabajo aquí y no tengan que ir a San José todos los días, con el abandono que esto implica de los hombres y las mujeres en las noches con estas mujeres y estos hombres tan cansados, no sé qué hacen. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 2 panelistas invitados. En realidad, todo lo que hemos estado hablando, a pesar de que don Rodrigo Facio tiene la culpa, ¿verdad?, por su gran obra, la hemos estado ubicando en los tiempos actuales, en la visión también de los compañeros, así es que les deseo muchísimas gracias, ha sido demasiado provecho, muchísimas gracias, todos este pensamiento y opiniones. Sé que a la comunidad universitaria de la sede del Atlántico, en este caso, va a ser de muchísimo provecho todas estas reflexiones. Por tanto, les doy las gracias nuevamente, y a los que hoy nos acompañan, profesores, profesoras, estudiantes y los que organizaron, muchísimas gracias por este evento tan trascendental. Muy buenas noches.